Empezamos así. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el fin de semana hizo este recorrido por el corredor del Istmo a bordo de un tren. Preguntarle cómo le fue en este recorrido, cuál fue su impresión, qué detalles nos puede compartir del avance de obras que usted haya observado y sobre todo conocer cuándo estará listo, inaugurándose ya, sobre todo el tren de pasajeros en el corredor del Istmo, qué fecha tendrá su apertura. Bueno, ayer estuvimos en el recorrido, tomamos el tren en Salina Cruz y bajamos en Coatzacoalcos, un poco más de 300 kilómetros. De estación a estación, 303 kilómetros. De Salina Cruz a Coatzacoalcos. Pero pasamos por todos los pueblos del Istmo. Es un corredor con mucha historia. Se empezó a hablar de ese corredor para comunicar los océanos desde la época colonial. Humboldt estuvo en México antes de la independencia, del inicio de la independencia, de 1810. Creo que como en 1803. Y ya hablaba de los pasos para unir los océanos y hablaba de tres en ese entonces, de la conexión en Panamá, en Nicaragua y en el Istmo de Tehuantepec. Y afirmaba que la vía más adecuada, conveniente, era la del Istmo. Y bueno, todo el siglo XIX tuvo que ver con este proyecto. Está la historia del Tratado Maclean-Ocampo en la época de la Guerra de Reforma. Me acuerdo que se quería suscribir con el gobierno de Estados Unidos y que afortunadamente lo rechazó el Senado de Estados Unidos porque significaba comprometer esta franja de nuestro territorio. Luego, con Porfirio Díaz se materializó la construcción del ferrocarril, se llevó a cabo también la construcción de los dos puertos, de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, con un contratista inglés, Pearson, que también hizo el puerto de Veracruz. Era como el contratista predilecto de Porfirio Díaz, porque fue el que hizo también el gran canal del desagüe en la Ciudad de México y era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Entonces, ese proyecto quedó concluido en ese entonces, pero Asia no era lo que es ahora. No había el tráfico marítimo que hay ahora. Seguía siendo Veracruz el principal puerto del país. Ahora, en el caso de mercancías, de contenedores, pues ya son los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia y en especial de China. Nosotros contemplamos rehabilitar este tramo del ferrocarril, estaba totalmente abandonado. Yo les comentaba
que Matías Romero es conocida como la ciudad ferroviaria, pero ya no había ferrocarril, porque estos neoliberales corruptos, irresponsables, acabaron con los ferrocarriles, sobre todo con los trenes de pasajeros, y entregaron a dos grandes empresas concesiones para el manejo de todos los ferrocarriles de carga del país. Entonces, imagínense, desde Cedillo, creo que fue 1999, que dejaron de circular los trenes. La gente mayor todavía, incluso viajó en trenes de pasajeros. Había trenes de pasajeros de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Guadalajara, de la Ciudad de México a Yucatán y, bueno, hasta Nogales, hasta la frontera. Estaba completamente comunicado el país con trenes de pasajeros, y estos irresponsables, repito, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con 150 años de historia de los ferrocarriles nacionales. Entonces ahora, ayer, imagínense lo que es tomar el tren en la antigua estación de Salina Cruz, pasar por Ixtepec, pasar por Matías Romero, pasar por Medias Aguas, llegar a Coatzacoalcos. La gente estaba muy contenta, salían de todos los pueblos, a saludar, con banderas, había euforia, la gente muy contenta. Entonces, ya vamos avanzando. Este tren va a empezar a dar servicio en diciembre. Ya va a tener horario de salida de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y al mismo tiempo va a salir otro de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pueden ser una o dos corridas diarias. Cuando se termine para marzo el de Palenque a Coatzacoalcos, lo mismo. Y cuando terminemos, que es la línea más extensa, más larga, del Istmo, que es de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, son 450 kilómetros, y ahí estamos ya trabajando. Esa pensamos terminarla en julio del año próximo. Pero aquí hay algo muy importante. Bueno, de Palenque ya inicia el Tren Maya, que es toda la península, son 5 estados, y son 1.554 kilómetros. El Tren Maya en diciembre empieza a operar. Les decía yo que en diciembre el del Istmo, en marzo el de Palenque a Coatzacoalcos, y en julio vamos a tener ya terminado el de Ciudad Hidalgo, límites con Guatemala, a Ixtepec. Ese es el plan. Lo que queremos es no solo dejar las obras terminadas, sino operando. El caso de el tren El Insurgente
Ya se inauguraron 4 estaciones el día 15 y aquí se ha informado que en diciembre se concluye la obra civil y en marzo la obra electromecánica y estaremos iniciando ya las pruebas para marzo del año próximo. Pero lo que queremos es comenzar a operar para ir creando el hábito, que la gente ya sepa que hay una corrida de Salina Cruz a Coatzacoalcos a las 7 de la mañana. Que ya sepan cuáles son las corridas de Palenque a Cancún y dejar funcionando todo el sistema para que no queden las obras terminadas, pero sin funcionamiento. Por ejemplo, sin trenes. Todas estas obras significan trenes. Ya en el caso del tren El Insurgente están todos los trenes, por cierto, modernos, de primera. Y se tienen también los trenes, porque aquí no hemos hablado de el aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que va a permitir llegar en 45 minutos del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Y son trenes también nuevos, y ya los tenemos. ¿Sí? Y ya estamos trabajando en la construcción de la vía. Ya no tenemos ningún problema de derecho de vía, está resuelto todo y estamos trabajando pues lo que aquí se ha comentado, 24/7, 24 horas diarias y 7 días a la semana. Entonces ya están los trenes. En el caso del Tren Maya, todos los trenes de pasajeros, incluso ya está por licitarse la compra de los trenes de carga para el Tren Maya. Así es, ¿verdad, general Aguirre? Sí, señor. Pero los trenes de pasajeros, todos ya, contratados con Alstom, que está haciendo todos los trenes en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Y en el caso del Istmo, lo mismo, se están adquiriendo trenes reconstruidos para iniciar en Estados Unidos y en Inglaterra, que van a tener los trenes. Ayer nos trasladamos en un tren de esos y muy cómodo, de primera. Entonces, mientras se hace la compra de los trenes nuevos, porque lleva algún tiempo, ¿no? Pero van a estar todos ya funcionando. Muy bien, presidente. Mucha información. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avances del Tren Maya, el tren interoceánico transísmico, que va a ser una obra importantísima para la economía de nuestro país, porque va a detonar pues muchos empleos. El otro día estaba viendo un reportaje solamente del tren transísmico. Habla de que en los próximos 5 años puede generar 1.2 millones de empleos, nada más. En los próximos 5 años, 1.2 millones de empleos. Y eso va a ser muy importante, la inversión no solamente extranjera,
también la inversión nacional. Vamos a ver qué empresas se ponen las pilas en vez de estar chingando, en vez de oponerse, en vez de poner amparos, en vez de estar poniéndole el pie a este gobierno, pues mejor que se pongan a invertir y que lo vean a mediano y largo plazo, que van a ser ganancias para ellos. Y obviamente, pues habla del Tren Maya, del tren México-Toluca, del tren que va a ser de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles, que ese va a ser también muy importante. En fin, o sea, la verdad es de que el presidente de lo que había prometido nos está dando mucho plus, mucho plus el presidente en las magna obras que está haciendo, aunque les duela a los de la derecha, aunque vengan aquí pues algunos a ofender y que vengan a decir cantidad de barbaridades en contra de este gobierno, pues la verdad es de que está haciendo muchísimo por el país y vamos a ver qué es lo que viene más adelante ya con el proyecto de Nación 2024-2030, pero también la garantía que está dejando el presidente Quique Audiencia de que van a dejar las obras operando, que no va a ser como el tren México-Toluca, que lo dejaron inconcluso y que si se hubiera hecho el tren México-Querétaro, no duden que lo hubieran dejado inconcluso, o como el mismo aeropuerto de Texcoco, que cuántos años se aventó en construcción y nada más habían terminado el 20, 22, 24%, y eso soy muy, muy buena ondita con esa obra, y que a final de cuentas, o como dice Owen, o los 300 hospitales que nunca vimos de Calderón, mi estimado Owen, tienes toda la boca llena y atascada de razón, carnalazo. Entonces, va a ser muy importante y vamos a ver cómo van haciéndose las cosas. Ya había hablado el presidente de que ya hay programados 60 naves industriales para el tren transísmico, que también va a empezar a detonar pues no solamente inversión, sino trabajo, y va a empezar a empujar la economía en esa región. Y va a ser muy importante este recorrido, esta forma de juntar el Golfo con el Pacífico para que las mercancías fluyan, que le va a quitar, obviamente, todo lo que está en el canal de Panamá, le va a quitar una parte conforme vaya pasando el tiempo y que va a detonar muchísimo la economía de nuestro país. Y no se preocupen, porque acuérdense que el tren transísmico estará blindado por la Sedena. Entonces no se preocupen, que siempre va a ser para los mexicanos. Mi estimado Quique, ¿tú cómo lo ves? Ahí estábamos, mi estimado Rafa. Fíjate que en esta es una de las tantas magnas obras que a veces, fíjate que las magnas obras para mí son para, se me hacen en la gente de la oposición las magnas obras, Rafa, como cuando tienes a un niño y le dices, abre la puerta y ve el jardín tan grande que mejor se mete del miedo. Así veo de repente a la gente de la oposición hablando de las magnas obras, porque pues obviamente la situación de las magnas obras nunca las habían visto. Hay gente que te dice que no creen que puedan ser reales, y en parte los entiendo, pues siempre estuvieron acostumbrados a gobiernos mediocres completamente, y pues ahora que se están dando gobiernos que tienen resultados, pues es difícil, mi estimado Rafa, de poder hacer la comparación y decir, en verdad se puede. Todavía desgraciadamente escuchas a gente que todos los políticos son lo mismo, todo esto, y esas son las primeras personas que se quejan, y se los he dicho, si todo es lo mismo, ¿por qué te quejas? Déjalo, está igual, no pasa nada, todo es lo mismo. O sea, estamos buenos para quejarnos, pero no para hacer un real análisis al respecto. Mi estimado Rafa, el tren transísmico, a diferencia de lo que es la parte del canal de Panamá, que no es la primera vez que se intentó hacer, hay una parte más corta todavía para pasar, que China lo estaba buscando hacer en Nicaragua, realizar ese proceso, y que se paró. Ahorita no recuerdo el canal que iba a cruzar en Nicaragua. Déjame si... a ver si ahorita te lo encuentro, el nombrecito para recordarlo. El Gran Canal Interoceánico. Así es como se llamaba. Y esta situación que tiene ¿qué tiene, mi estimado Rafa? Mira, en primera, una cosa que tenemos que tener presente es que
no se está abriendo para hacer paso de agua en lo que es este tipo de mercancía. Si todos son lo mismo y soy apartidista, esas mamadas de apartidista, Owen, en verdad qué bueno que lo pones, como me cagan esa mamada, se me hacen de puro pinche buena ondita. De ahí a lo que es bien importante ver, este proyecto lo que permite no solamente, reitero, no solamente es pasar la mercancía de un lado a otro. El gasto de combustibles para dar las vueltas es brutal. El hecho de ahorrarte ese paso de combustible que baja hacia Panamá te permite que en los otros puertos que se tengan, Coatzacoalcos, Veracruz, tengas una gama de barcos que permitan tener la carga, pasarla en vía férrea, que llegue a lo que es el puerto, y una vez que llegue a que son los puertos, esa carga se pase sin necesidad de hacer otra cosa más que tener lo que son exactamente, y aparte tener estas pinzas que te permiten poder llevar los contenedores. Los contenedores. Esto, pues creo que le conviene hasta a las empresas como Hapaloid, entre todas ellas. Y le conviene a todos los gobiernos. Y aparte hay otra, Rafa, porque ¿sabes qué es lo que puedes hacer en toda la parte del corredor? ¿Sabes lo que puedes hacer y lo que va en toda esa parte del corredor? Desde tener zona industrial, desde tener zonas de almacenamiento. O sea, es un boom brutal toda esa parte, mi estimado Rafa. Por lo tanto, económicamente lo que va a traer, creo que va a superar con creces mucho más a la gama de empleos que se van a tener en esa zona, que es importantísima porque son estados donde se habían tenido crecimientos en algunos casos negativos, parte del sureste. Consolida la economía del país, que eso también hay que tenerlo presente. Y mi estimado Rafa, salvo la situación de la REA, no encontramos algo fuertemente que quiera golpear este proyecto porque saben del boom económico. Lo que sí se tiene y lo que se ha hablado es de empresas que no le quieren pegar porque por el contrario, lo que pasa ahí son empresas que se quieren quedar con ciertos terrenos y zonas que les permitan hacer parques industriales, que les permitan hacer zona de almacenamiento y quedarse con esa parte económica. Ahí tiene que tener cuidado tanto los estados como la parte federal al respecto. Eso solamente creo que hay que ponerle un ojo. Fuera de ello, fuera de esa parte, mi estimado Rafa, creo que el tren va a ser un boom económico completamente para este país y va a ser un ardor más para la gente de la oposición. No es porque uno quiera ser culero, pero es que es lo que le va a pasar. Hay varios aspectos. El traslado que pueda venir de no bajar toda esa zona y subirlo, todo ese movimiento es tiempo. Y que aparte el movimiento de carga creo que sería menor en todos los aspectos. No me acuerdo cuántas horas, inclusive creo que es mediodía, que eso en transporte es muchísimo, para hacer lo que es la parte de carga de un lado al otro. Entonces tiene una gama de ventajas, mi estimado Rafa, que creo que esto no va a tener desperdicio y la verdad yo me lo estoy saboreando. Cuando entre el corredor interoceánico, a ver qué es lo que van a decir, porque no solamente recuerden que por la situación de agua y los niveles que tuvo el canal de Panamá, cuántos barcos no estuvieron hace poco con problemas para hacer el paso, algo que no va a suceder aquí. Esa es la ventaja y que le vamos a dar la vida a los puertos de una manera genial, porque incluso se pueden hacer algunos ahorros de transporte, porque se puede hacer distribución de esa mercancía ya no solamente desde ese barco, sino desde las propias empresas que se pagan u otras que puedan seguir transportando esto a África, que lo puedan seguir transportando a todo lo que es la parte de Europa o a los propios Estados Unidos, mi estimado Rafa. Así que yo creo que esto, para mí es este y el Tren Maya son los que más me gustan, el Tren Maya por la vida que le da al sureste, pero en lo que es el impacto económico a este país, yo creo que el corredor transísmico es el mero bueno, mi estimado Rafa. Con eso lo cierro. Y va a ser un proceso y no cabe duda que esto va a detonar muchísimo y mejorar la economía de nuestro país. Así que vámonos con paciencia. Van a ver que las cosas van a ir saliendo acorde a lo que se buscaba con esta obra, y aparte la ampliación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda también va a detonar en esa franja hacia lo que es Guatemala, y pues esto va a impulsar todavía
el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, hay que decirlo. Y esto va a abrir la puerta a tener mejor comercio con otros países, China, España, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Esto a final de cuentas le conviene a todos, todas y a todos. Entonces, vámonos con calma y van a ver que las cosas van a ir floreciendo como todos esperamos. Y déjame pasar que me mandaste, mi estimado Quique, de la señora que muy emocionada llora ahora que estuvo ahí en el tren. Insurgente. El destino. Una disculpa por la música, pero bueno. Después de la nube que andaba. 50 años que no se subió. Qué chulada, ¿no? La neta, sí. Qué chulada. Y una disculpa por la música, pero ya saben que por derechos de autor no la vayan a dejar Cayetana y ahorita no quiero broncas. Ahorita estamos muy bien sin broncas. Pero qué emoción, ¿no? De la gente también que pues va a volver a vivir. Imagínate la gente que sí tuvo la oportunidad, Quique, de subirse a un tren, de viajar con la familia, con el papá, con el abuelo, etcétera, etcétera. A mí me contaba mi papá, cuando yo estaba chiquillo, pues a mí ya no me tocó el tema de los trenes, y me decía qué padre era, es una muy bonita experiencia viajar en tren, y me decía, a mi papá me decía, nosotros viajábamos, pues cuando teníamos que ir a algún lugar, a alguna otra ciudad, pues era más económico, y era una bonita experiencia, más allá de la rapidez de un avión, pues era una bonita experiencia con la familia, con los seres queridos, viajar con ellos y vivir ese entorno de la naturaleza, del viaje, de la convivencia. Imagínense cuántas historias, a lo mejor hasta gente que se enamoró en un tren y se encontró, Quique. Qué chingón, ¿no? La neta. Pues hay gente que ha hecho ese paseo en trenes europeos porque dicen que con la vista se vuelve, eso es una maravilla y es romántico. Así que, mi estimado Rafa, yo no dudo esa parte de que haya gente que diga, fue ella en un tren, donde yo la encontré, fue en un tren. No lo sabemos, mi estimado Rafa, pero eso sí te podría decir, va a ser una chulada, tanto en la parte de carga como en la parte de una alternativa de moverse de un lado a otro en este país, porque están concesionadas las pinches carreteras para puro hijo de puta que ni las atiende, pero cómo cobran. Entonces, creo que va a ser un lujo, creo que va a ser una maravilla ese viaje en tren, mi estimado Rafa. La verdad, yo sí me lo estoy degustando. Esperamos que nos pueda tocar próximamente. Adelante, mi estimado Rafa. Pues sí, ya nos tocará aquí que viajar en tren y los que vengan, porque en una de esas se vienen más obras de infraestructura en trenes, que sería muy, muy interesante. Bueno, pues vámonos con otro